Gracias por acompañarnos a una nueva edición de BeHealth Live, hoy desde el Centro Hispano-Caribeño de las Investigaciones Clínicas de Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, donde estaremos conversando sobre una condición neurológica progresiva que cambia la vida de quienes la enfrentan, la esclerosis lateral amiotrófica o también conocida como ELA. Esta enfermedad afecta a las neuronas motoras responsables de los movimientos voluntarios y requiere un abordaje especializado y humano. Para entender mejor su evolución, diagnóstico y tratamiento, nos acompaña la doctora Brenda Delis, neuróloga. Doctora, bienvenida. Gracias por la invitación. Vamos a comenzar primero con qué es la esclerosis lateral amiotrófica y cómo afecta el sistema nervioso. Pues la esclerosis lateral amiotrófica es una condición que se considera degenerativa. Esto quiere decir que va a afectar progresivamente un área del sistema nervioso. En el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, lo que afecta son las neuronas motoras. Particularmente, estas neuronas se encuentran localizadas en la corteza cerebral, el tallo cerebral y el cordón espinal. O sea que es una enfermedad bien selectiva a ese tipo de células del sistema nervioso. ¿Y cómo suelen ser esos primeros síntomas? Pues es bien interesante porque de acuerdo al paciente se puede manifestar primero en el área del tallo cerebral donde están esas neuronas motoras, y como ahí salen esas neuronas que van a tener que ver con el tragado, con el habla, pues ese paciente, si empieza en esa área, va a presentar al principio con síntomas de problema de tragado, problemas de habla, salivación excesiva, mientras que en los muchos otros casos, cuando lo primero que se afecta son las neuronas motoras que están en el cordón espinal. Por ejemplo, si se afectan las del área cervical, pues va entonces a empezar con un brazo. Y ese brazo va a tener debilidad, va a tener pérdida de fuerza y va a tener también disminución en esa masa muscular. ¿Hay dolor? Usualmente no hay dolor, y eso es lo interesante, que el paciente va a tener debilidad, pérdida de masa muscular, pero el dolor no es muy frecuente. Usualmente no es uno de los síntomas por el cual el paciente busca ayuda. ¿Qué tan difícil es diagnosticar esta afección de salud? Pues depende del área en que empieza, y eso es una de las cosas que ha cambiado en los últimos años, porque anteriormente para diagnosticar el paciente paciente tenía que tener ya más o menos 2 o 3 áreas afectadas, y el paciente llegaba muy tarde con una condición muy avanzada. Hoy en día ya si tenemos un paciente que presenta, ¿verdad? Un paciente que no padece de ninguna condición, que es la más frecuente, y empieza a tener pérdida de masa muscular en una pierna, le empieza a arrastrar, empieza a tener, ¿verdad?, una debilidad progresiva, pues usualmente esos pacientes se van a diagnosticar más rápido que el paciente que empieza con problemas del habla, problemas de tragado, porque entonces se parece a otras condiciones, y la sospecha, si no es bien alta en esos médicos que el paciente usualmente visita, pues puede haber entonces un retraso en ese diagnóstico. Y eso es fatal para ellos, porque cada minuto cuenta. Eso es bien importante, y lo que queremos cambiar a través de este tipo de iniciativas es que los pacientes tengan la capacidad de que cuando tienen síntomas tempranos conozcan de la condición y puedan, a través, ¿verdad?, de las estrategias que tenemos, ir a su médico y preguntarle para ser evaluado a tiempo. ¿Existen diferentes tipos de esclerosis lateral amiotrófica? Pues dentro de lo que es la esclerosis lateral amiotrófica hay unas variantes. Esto es, las neuronas motoras, que son esas células principales del sistema nervioso, las que están localizadas en la corteza cerebral, si se degeneran o se afectan, los síntomas van a ser lo opuesto a si se degenera la neurona motora que está en, por ejemplo, el cordón espinal, que va entonces a inervar la parte cervical, torácica y lumbar, que va a las piernas. En estos casos, si lo que se afecta es la neurona que está en la corteza, que es la que manda, como yo les digo a los pacientes, pues el paciente va a tener desinhibidas las otras neuronas que están más abajo, y va a tener entonces aumento en el tono muscular, va a tener los reflejos aumentados, va a tener tal vez como un caminar, ¿verdad? Si es en las corteza motora que coordina las piernas, pues va a tener un caminar como dificultuoso por el aumento en tono. O sea que son síntomas diferentes de acuerdo si empieza en la cabeza y si empieza en la neurona motora inferior. ¿Cómo ha evolucionado el manejo clínico de estas afecciones de salud? Pues importante que
Como no se sabe todavía la causa, se está trabajando entonces en determinar diferentes medicamentos que puedan entonces abarcar los síntomas de la condición y a la misma vez tratar de prolongar la expectativa de vida y entonces tratar de disminuir la rapidez de la pérdida de función progresiva que vamos a ver en estos pacientes. O sea que eso de un solo medicamento que teníamos, en el 2017 se aprobó un segundo y ahora hay muchas terapias que se están estudiando que con esperanza, ¿verdad? Próximamente se van a estar aprobando otras nuevas. Usted ha señalado expectativa de vida. ¿Cómo que expectativa de vida? ¿Cuántos años se le da a una persona que recién está diagnosticado con esto? Pues lo típico, según los estudios que se han realizado, una vez se da el diagnóstico y fíjate que estamos asumiendo que ha pasado tal vez lo que dicen los estudios 1 o 2 años antes del diagnóstico. Una vez se diagnostica, lo que se habla en la literatura es de 2 a 5 años de expectativa de vida, ¿verdad? Pero muchas veces enfatizamos que al nosotros estar diagnosticando más temprano, nosotros entendemos, ¿verdad? Y tenemos pacientes que han durado más tiempo del que se sugiere, ¿verdad? Por los estudios anteriores, donde no había tanta oportunidad para diagnóstico y tratamiento. Pues vamos a hablar de los tratamientos, los emergentes, los que le han dado un poquito de esperanza de vida a cada uno de estos pacientes. Pues nosotros tenemos el primer medicamento que se aprobó, que es el Riluzole. Ese se utiliza para aumentar la expectativa de vida y se habla de un periodo de 2 a 3 meses, pero hay pacientes que puede hacer más efecto. Luego entonces en el 2017 se aprueba el Radicava y ese trabaja tratando de disminuir ese ambiente tóxico, ¿verdad? Donde están esas neuronas degenerándose y los pacientes que están en ese medicamento enlentece el progreso de la pérdida de función. Hay otro medicamento que se utiliza para el 5 al 10% de los casos que son hereditarios y ese medicamento se administra por una inyección que se pone en el espacio espinal y también ese se ha visto, ¿verdad? Que ayuda a retrasar esa pérdida de función. ¿Y las células madre? ¿Lo han Las intentado? células madres se han intentado de muchas maneras. Los últimos estudios eran, ¿verdad?, con células autólogas del mismo paciente que se ponían en un ambiente para que se pudieran desarrollar, ¿verdad?, con factores de neuronas motoras y volver entonces a inyectar. Pero lamentablemente lo que se pretendía que era, ¿verdad?, una diferencia radical, porque estamos hablando de un tratamiento bastante costoso e invasivo, no se vio el efecto que se esperaba. Así que se está pensando que tal vez no es que se han descartado, pero hoy en día la FDA no ha aprobado ningún medicamento de células madre porque no han visto en los estudios que se han hecho una eficacia que pueda entonces demostrar que es superior. Bueno, ¿qué esperanza hay actualmente en cuanto a investigación y los tratamientos? Pues ahora mismo tenemos muchas iniciativas de investigación aquí en Puerto Rico y también, ¿verdad?, en Estados Unidos y otras partes del mundo. Y se están investigando diferentes medicamentos para efectos de trabajar con los aspectos donde se ha sugerido que pudiera iniciarse esa cascada de eventos que llevan a lo que es la condición como tal. O sea que hay varios productos que ahora mismo están en investigación y se espera que para por lo menos el año que viene tengamos más terapias disponibles para los pacientes. Pero sí se sabe que probablemente va a ser una combinación de terapias lo que va a hacer la diferencia marcada en la expectativa de vida y la función de estos pacientes. ¿Qué mensaje usted le enviaría, digamos, a las familias que están enfrentando con un diagnóstico como ese? Yo creo que lo más importante es que no se puede perder la esperanza. Como yo le digo al paciente, cada día tiene su afán, hay que ver qué es lo que te podemos dar para que tú estés bien, porque aparte de estos medicamentos también están para los síntomas, para manejar los síntomas, el sistema respiratorio, la funcionalidad. Y ese paciente tiene que estar en un ambiente donde se sienta que está dando su máximo y que probablemente, ¿verdad?, va a ser un factor bien positivo el que ese paciente se mantenga adherido a sus tratamientos, con sus citas médicas y con ese apoyo familiar que es tan importante. Le deseamos mucho éxito. Gracias. Y gracias por haber estado con nosotros en Vigel. Gracias a ustedes. Continuamos.